AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Daniel Schnittmann es la voz y la opinión. Periodismo judeo argentino independiente. En Radio Rebelde AM740, los domingos de 13 a 15. Periodismo judeo argentino independiente. Queremos conocer el pensamiento sobre estos arrepentidos, sobre Bonadío, sobre las cosas que están pasando de Leopoldo Moró. Hola Leopoldo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo. Daniel Schnittmann te saluda, estoy aquí con David Yud, con Marcelo Cosín. Te escuchamos perfectamente. Bueno, queríamos una reflexión tuya, por favor, para a ver si nos aclarás un poco qué pasa con el tema de estos arrepentidos, Bonadío, esta farsa, todo este circo que está pasando en la justicia argentina, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que estamos frente a una fenomenal operación conducida por la Embajada de Estados Unidos y ejecutada por sus principales voceros hoy en Argentina, o por sus principales instrumentos, para ser más preciso, como es el caso del diario Clarín y de un sector del Poder Judicial que ya se ha constituido en una especie de partido judicial. Esto no significa que no haya habido hechos de corrupción. Me parece que debemos escindir el aspecto moral del aspecto político. Estas operaciones en el pasado, algunas más recientes que otras, tienen siempre una raíz política. Cuando Italia en la década del 80 alcanzó el lugar de quinta potencia industrial del mundo, a alguien se le ocurrió que eso no era posible porque era incompatible con sus intereses. Llevaron adelante lo que se denominó el Manipuliti y arrasaron con toda la clase política italiana, con buena parte del empresariado italiano. De eso surgió Berlusconi, no de casualidad, titular de un monopolio de medios, y hasta el día de hoy Italia no se ha recuperado, vive crisis políticas recurrentes y además ha caído mucho desde el punto de vista de su presencia en el concierto económico de las naciones europeas. Lo mismo pasa con Brasil. Cuando Brasil con Lula adquiere una dimensión geopolítica extraordinaria y junto con eso Odebrecht y Petrobras adquieren también un lugar importante en la competencia en materia de construcción o de explotación petrolera en el mundo, se toma la decisión de sacar a Dilma Rousseff exactamente un año después de que se descubre el Presal, que es una reserva de petróleo de 88.000 millones de barriles de petróleo. Esto siempre es una estimación relativa, sí. Entre otras cosas porque Petrobras tenía hasta ese momento, hasta que llegó Temer, la explotación monopólica de lo que eran las explotaciones offshore. Y bueno, en Argentina yo creo que está ocurriendo algo bastante parecido. Además es el escarmiento que quieren darle a los líderes populares que llevaron adelante políticas de inclusión, de distribución del ingreso en favor de los sectores de menores recursos, pero fundamentalmente aquellos que están custodiando los recursos naturales. Creo que estamos en presencia de una nueva recolonización que viene por esos recursos naturales. Y eso necesita además control territorial, no es como en la década del 90 con las privatizaciones. Vos privatizabas, te hacías de la mayoría accionaria y ya está, controlabas una empresa. Si vos querés controlar el petróleo, el litio, los acuíferos, tenés que tener presencia de otro tipo, control de otra naturaleza. Y bueno, me parece que es lo que estamos viviendo hoy, a través de una causa absolutamente amañada desde el mismo momento que se inició. Todo huele a una operación de inteligencia, los cuadernos no aparecen, no hay posibilidad de peritar la tinta, de peritar el papel, de peritar la antigüedad. Sí, prácticamente Leopoldo habría que hablar de fotocopias, ya cuadernos ni por eso, no, los cuadernos no existen, son fotocopias. El juez se apropia
copia de la causa, no pasa por el sorteo, el juez adelanta a través de un comunicado que publica en la página del Poder Judicial ya su sentencia, hacen allanamientos y sacan a empujones al abogado del allanado, cuando está presente, porque si fuera un allanamiento sorpresivo que no está presente el abogado, bueno, pero el abogado está presente. El artículo 200 del Código de Procedimiento Penal obliga al juez a respetar la presencia del abogado. En el otro allanamiento ponen 2 testigos que son del PRO, militantes del PRO. Sí, de Cambiemos, creo, sí. Retrasan el del Calafate para que salga en la tapa de los diarios del domingo, es decir, van en consonancia Clarín, la Embajada, Bonadío y Stornelli. Y poder poner otra vez en la tapa del domingo, ponen a la ex mujer de Nisman y ya. Claro, bueno, pero todo. Eso es un aspecto que quiero señalar. Lo que tenían preparado, yo lo dije para que no se crea que lo estoy inventando ahora. Si ustedes se toman la molestia, que no tienen por qué hacerlo. Yo el jueves escribí un tuit diciendo, el jueves, que Bonadío y Stornelli iban a retrasar el allanamiento al Calafate porque estaban preparando para la edición dominical el cuento de que había túneles y bóvedas. Claro. y que le había sido informado por la Embajada de Estados Unidos, que efectivamente les dio ese dato. Sí. Entonces, llevaron adelante ese allanamiento, también en consonancia, reitero, con la publicación dominical de los diarios. Apretan a los arrepentidos. Si vos no decís la palabra Cristina, Néstor no vale. Te quedás en cana. Claro. El juez ya dijo que él va a investigar del 2008 en adelante para salvarlo a Macri, claramente. Claro, porque hasta el 2008 la familia de Macri tenía IEXA y otra más. No, claro, están mencionados en la causa. Antes del 2008, claro. Claro, porque Uberti dijo que cobraba coimas de las autopistas, de los concesionarios de autopistas, y Uberti fue funcionario hasta el 2007, quiere decir que cobraba de la familia Macri. Claro, o sea, Bonadío empieza el partido cuando él quiere. Claro, y Wallner dijo que la cartelización, donde se determinaba un 10% de la coima, se hizo en el 2004, donde IEXA era todavía propiedad de Mauricio Macri. Por supuesto no fue citado Mauricio Macri, como no fue citado Roca. A pesar de que en el caso de Roca hasta confesaron haber pagado plata. Si yo decía hoy, perdón Leopoldo que te interrumpo un segundito, hoy decía hace un ratito que este tema ya tiene mucho que ver con el tema Italia, porque están nombrados los Agnelli, los dueños de Fiat, están nombrados Techin, ya esto... Pero bueno, Bonadío actúa, viste, como esos oficiales nazis que en los campos de concentración, junto con los médicos, ponían en fila a los prisioneros, los hacían pasar y decían este a la derecha, este a la izquierda, este a la derecha, este a la izquierda, este va a la muerte, este va a seguir laburando. Bueno, es igual, entonces se procede de esa manera, con una ley mal llamada del arrepentido, porque a esta altura es claramente la ley del chantaje, no del arrepentido, es la ley del chantajista, y además técnicamente se llama ley de colaborador, de imputado colaborador. Digo por qué, porque en el caso, por ejemplo, del primo del presidente fue grosera la aplicación de la ley. La ley, ¿qué te dice? La ley dice que vos te transformás en imputado colaborador o arrepentido, si querés, cuando denunciás la responsabilidad de alguien que está arriba tuyo. Es decir, cuando vos decís, sí, fulanito que está arriba mío hizo tal cosa. Bueno, después de que pasó por la Quinta de Olivo y se reunieron Macri, Stornelli y Calcaterra el fin de semana, el lunes se presenta Calcaterra a hacer la declaración que habían armado en la Quinta de Olivo. ¿Y qué dice? Dice, sí, yo le ordené a Sánchez Caballero, que está por debajo de él, en la escala de responsabilidad de empresa, que pagara coima. No, perdón, dijo que pagara un aporte de campaña. Entonces Bonadío le dijo, bueno, gracias, muy amable por su información, váyase tranquilo. Y ese señor no está por arriba de él, está por abajo de él, o sea que aplicó la ley al revés.
Sí. Diga, estamos en presencia Perdón, no de un juez. causa como gracia ya de tanta de bronca, ¿no? Pero por eso estamos en presencia de un juez, es un matón, no un juez. Es una inquisición esto. Un matón que toma decisiones de acuerdo a lo que él quiere. Y en cuanto al allanamiento que vos hacías referencia recién del tema de la supuesta aparición de información de carpetas o qué sé yo, pendrive de la jueza Arroyo Salgado y del propio Bonadío. ¿Sabes? Supongamos que fuera cierto, pues yo la verdad que a Clarín ya no le creo nada, pero supongamos que fuera cierto. Sí. Hay un dicho que dice que la práctica enseña mucho más que la teoría. Bueno, si fuera cierto que la senadora tenía en su poder carpetas, información, etcétera, etcétera, eso demuestra por qué deben ser inviolables como regla general los domicilios de los legisladores nacionales. Claro. Porque efectivamente nosotros tenemos no solo la capacidad, sino el derecho de llevar adelante investigaciones sobre jueces, sobre funcionarios, sobre personal militar, sobre embajadores, etcétera. En el caso del Senado, los senadores prestan acuerdos para militares, para embajadores, etcétera. Tienen el derecho de hacer investigaciones. Es como cuando a mí yo llevé adelante la investigación de IBM Banco Nación. Por supuesto que si hubieran allanado a mi casa hubieran encontrado información de todo tipo. Estaba trabajando del ministro Cavallo, etcétera. Por eso mismo deben ser inviolables los domicilios, los autos de los legisladores. Yo puedo estar transportando carpetas de investigación en mi auto y nadie tiene el derecho a secuestrármelas. Y la regla general es esa, por eso debe ser solamente a través de una excepción con mayoría especial que se puede autorizar un allanamiento. Ahora, Leopoldo... Porque los legisladores tenemos el derecho de investigar. Claro. Ahora voy a eso, Leopoldo, vos sos un hombre de mucha experiencia. ¿Pudo haber sucedido que Cristina Fernández de Kirchner haya dejado a propósito esos elementos ahí para que sean encontrados? Mira, yo no sé. La verdad, no lo sé, es una especulación mía. Es una especulación de carácter subjetivo. Lo que sí digo es que los haya dejado a propósito o no los haya dejado a propósito, lo que demuestra eso es precisamente por qué no se pueden allanar viviendas de legisladores, salvo una excepción votada por el Senado. Imagínate vos un juez allanando la vivienda de un senador de Estados Unidos. No, por supuesto. A ver, pero además los allanamientos, también lo dice el Código de Procedimiento Penal, tienen que tener un objeto específico. No es que yo te allano y me puedo llevar cualquier cosa. Claro. Tienen que ver con la causa. Aparte estaba estipulado por el Senado, ¿no? Pero claro, tiene que ser elemento. Primero, un allanamiento no implica secuestro, son dos cosas distintas. Vos, en la orden de allanamiento el juez tiene que determinar qué material debe secuestrarse. Ese material solamente puede estar vinculado al objeto de la causa. No es que te allanan, se pueden llevar el televisor de tu casa. Claro. ¿Entendés? Entonces te allanan y no le pueden llevar a la senadora, si es que lo tiene. Estamos hablando de una hipótesis de Clarín, ¿no? Pero supongamos que hubiera tenido las carpetas o los pendrive. No se los pueden llevar, porque no tienen nada que ver con el objeto de la causa. Y es el derecho de esa senadora, o de cualquier diputado del Senado. Imagínate si allanás la casa de Lilita Carrió. No, bueno. ¿No tiene carpetas sobre empresarios, sobre Angelici, etcétera? Bueno, por favor, claro. Bueno, muy bien. Y tiene el derecho a tenerlas. No, la cuestión es que han sucedido casos terribles como esto que nombró Lilita Carrió, cuando involucró a Aníbal Fernández junto con la Nata en la casa de Lilita Carrió, por el tema de con un narcotraficante sentado en su living. Una cosa de loco. Entonces, bueno, pero suponete que tenga las carpetas, tiene el derecho a tenerlas. Sí, lógico, sí. Porque el derecho de los legisladores también involucra la obligación de investigar. Claro. Entonces digo, se ha violado todas las... Pero en la Argentina ya no existe el Estado de Derecho. Se ha violado el principio de inocencia. Se viola el debido proceso. Se viola el Código de Procedimiento Penal de la Nación. Se violan los fueros de los legisladores. Tenemos una dictadura judicial. Porque lo peor de la violación hoy del Estado de Derecho es que no la ejercita el Poder Ejecutivo.
Antes, en el pasado, ustedes por razones de edad como yo, saben que el Estado de Derecho lo arrasaba el Ejecutivo de turno de carácter dictatorial. Las dictaduras se llevaran... No, hoy el Estado de Derecho lo arrasan los jueces, es lo peor que te puede pasar en una república. Y según Leopoldo Moro, los jueces están haciendo caso a lo que le manda a hacer la Embajada de Estados Unidos. Absolutamente. La Embajada de Estados Unidos es la que está piloteando todo este operativo en Argentina y en América Latina. Lo que se llama el Plan Cóndor 2, entre otras cosas. Se la puede denominar de esa manera o de cualquier otra. Hay una matriz común que la aplican invariablemente en todos los países donde quieren recuperar terreno perdido, pero además lo dicen con toda... No es que yo lo invento, digamos. No, desde ya, con todo... Vino el titular del Pentágono hace una semana, 10 días atrás, y ¿qué dijo? En el viaje le dijo a los corresponsales que lo acompañaban: bueno, vamos a América Latina para restablecer relaciones con los ejércitos, bla, 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 bla. Nuestra principal preocupación es desalojar a China del continente. Bueno, los tipos tienen objetivos geoestratégicos y geopolíticos. Y el nuevo embajador que llegó a la Argentina de Estados Unidos ahora un par de meses, también lo dijo con claridad: vengo a colaborar con la justicia argentina, bla, 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 bla. Eso, más claro, échale agua. Te va a hacer una consulta Marcelo Cosín, Leopoldo. Pero con todo gusto. Leopoldo, realmente te diría que escucharte no causa ninguna tranquilidad. La pregunta es, ¿cuál es el límite de la impunidad? Yo sé que es difícil de contestar eso, pero lo que nos preocupa a quienes trabajamos en el ámbito de la comunicación es que cada vez nos resulta más difícil ir contra la impunidad. Ir en contra de la impunidad. ¿Qué pensás de eso? Bueno, mira, yo tendría una respuesta muy fácil para darte. Mayor impunidad que la que tuvo la dictadura militar, imposible, y sin embargo un día lo vimos a todos los tipos sentados en el banquillo de los acusados y con un empleado judicial diciéndole: señores, pónganse de pie, cuando entró el tribunal. Yo no tengo ninguna duda de que Bonadío, Stornelli, Lorenzetti y Ursun un día los vamos a ver sentados en el banquillo de los acusados por jueces que han prevaricado, que han fabricado causas, que se han prestado a este tipo de manipulación. Lo único que no te podría responder es cuándo, pero que los vamos a ver, los vamos a ver. Un Manupulite argentino, algo así. No, Manupulite al revés, digamos, ¿no? Porque en este caso, efectivamente, lo que hay que sanear es el Poder Judicial en Argentina, básicamente. Está bien. Yo quise decir, bueno, una mano está bien dentro del Poder Judicial, lógico. Claro. Ahora, ¿quién se va a animar? En Italia. Bueno, pero digo, para terminar de responder lo de Marcelo, sí. Lo de Marcelo, digo, la Argentina es un país de una rica historia política, Marcelo. No somos Brasil. Brasil es un país cortesano, ni siquiera luchó por su independencia, se la otorgaron. La Argentina no. En la Argentina han pasado movimientos populares que dejaron huellas muy profundas, como el irigoyenismo primero, el peronismo después. En la Argentina tuvimos la reforma universitaria que generó una conciencia antiimperialista y además de autodeterminación de la universidad. Tenemos la tasa de sindicalización más alta del continente. Nos pueden gustar más o menos tal o cual dirigente sindical, pero la organización sindical que tiene la Argentina es incomparable. Tuvimos gobiernos como el de Irigoyen, Perón, Alfonsín, Néstor, Cristina. Tuvimos un proceso de transición democrática no pactada. En la Argentina hubo juicio a las juntas, CONADEP, etcétera. Tuvimos un gobierno como el de Néstor y Cristina que demostró que se puede gobernar sin las herramientas del neoliberalismo y hacer un buen gobierno. La gente sabe que se puede vivir mejor porque vivió mejor. Todo eso nos da un plus extraordinario. Por supuesto que lo que enfrentamos es muy fuerte, muy poderoso, pero también tenemos un pueblo, por lo menos un sector de nuestra sociedad que es indomable. Habrá que ver si somos capaces de articular todo eso, de darle una expresión político-electoral, de mantener tensa la movilización popular, pero yo no tengo duda que más temprano que tarde vamos a terminar con esa impunidad, no tengo ninguna duda.
Bueno, sin lugar a dudas es una mirada optimista que yo te agradezco, Leopoldo, y sí lo que nos preocupa a los militantes de base específicamente es cuál es la predisposición de los dirigentes para que esta mirada optimista se lleve a cabo, ¿no? Mira, a ver, nosotros en lo que respecta a nuestro espacio, yo me voy a hacer cargo de lo que nosotros podemos hacer, no me voy a hacer cargo de los demás, pero digo, en lo que respecta a nosotros, en el caso de Unidad Ciudadana, hacemos lo indecible en el Parlamento con las dificultades que tenemos, porque Cambiemos no solamente tiene un bloque significativo, sino que tiene el acompañamiento, por decirlo de alguna manera, de otros que se dicen opositores, pero no lo son tanto. A eso me refería. Y que además han incurrido en errores estratégicos. Pero siempre hay que explotar las contradicciones que tienen los de la vereda de enfrente. Lo cierto es que en algunos casos también pudimos lograr torcerle el brazo al oficialismo, como fue el caso de la ley que pretendía frenar los despidos, o como fue el caso de la ley que pretendía frenar los tarifazos, o como fue el caso de la batalla que dimos por del tema previsional, que a pesar de perder la votación por 10 votos, los derrotamos políticamente al gobierno en el mes de diciembre, articulando la movilización popular con la acción parlamentaria. Ha habido un paro general muy contundente de la CGT, yo creo que se avecina otro nuevo paro general en un lapso de tiempo relativamente corto. Estaría en condiciones de decirte que en las próximas 2 o 3 semanas va a haber una gran movilización popular en la Argentina. El día 30 vas a tener una movilización extraordinaria de la comunidad educativa, de la universidad, de docentes, de profesores, de alumnos, de no docentes, porque este gobierno no quiere ni los docentes, ni los alumnos, ni las universidades, como dice hoy. Se peleó con todos, se peleó sí. con todos, hasta con los mismos empresarios. Sí, pero porque además la educación pública es incompatible con el proyecto económico del neoliberalismo, ¿no? Claro. Entonces tienen que suprimirla, la educación pública. Pero digo, me hago cargo de eso. Ahora, hay sectores que tienen que ir tomando definiciones. O se ponen del lado de Macri o se ponen del lado de los sectores populares. Me refiero concretamente al Frente Renovador, sí, al masismo. Bueno, Felipe Solá pareciera como que ya tomó por eso, pero bueno, pero son definiciones que tienen que ir tomando cada uno de ellos. Sí. Del mismo modo que tiene que ocurrir con lo que se denomina Argentina Federal. Está claro que Pichetto ya no controla una mayoría importante en el Senado. Me parece que mucha gente ya descubrió el juego. Acá también hay que tener en claro que Bonadío no solamente actúa en nombre de la Embajada de Estados Unidos, sino que tiene amigos en la política desde hace muchos años. Sí. Y hay terminales que actúan con Bonadío, entre ellos precisamente Pichetto y alguna gente del masismo. Bonadío viene del estudio de Carlos Corach todavía. Pero por supuesto, pero además es también, ¿cómo te podría decir? El ABC. Hay sectores de lo que se denomina el justicialismo que quieren sacarse de encima simultáneamente a Cristina y a Macri, pero a Macri también se lo quieren sacar de encima a través de una movida de golpe institucional. Guarda, porque son sectores que no tienen representación popular. Lo dijo Cristina el otro día en el discurso. Por más que yo desaparezca, muchos de ustedes nunca van a poder ganar una elección. Claro. Decime, Leopoldo, discúlpame, pero recién hice una asociación con lo siguiente. ¿Habrá quien quiera hacerse cargo de este despelote en el año que viene? Porque la verdad, lo que también nos planteamos es si la situación en la cual esta sí va a ser una pesada herencia, alguien va a tener la posibilidad de decir en cuánto tiempo esto se puede mejorar o arreglar. Mira, a ver, lo único que no va a ocurrir es que los grupos dominantes te regalen lo que conquistaron. Ni en Brasil, ni aquí, no la metieron presa, no la destituyeron a Dilma, lo metieron preso a Lula, etcétera, para ahora entregarte pacíficamente el gobierno, porque siempre tienen algo más para saquear. Sí.
Y en la Argentina es lo mismo. Lo que pasa es que se están dando cuenta de que con Macri no llegan, no les alcanza, no llegan, me refiero a una reelección. Entonces están buscando un camino. La Argentina, efectivamente, como vos decís, está al borde de una situación de crisis profunda. Esta gente desquició la economía, desquició el tejido social, desquició las instituciones, y lo más tragicómico, por llamarlo de alguna manera, es que aplican una política de ajuste brutal y sin embargo los mercados financieros no les responden. Leopoldo, te quiero hacer escuchar algo. Estamos al borde, perdón, sí, para terminar este concepto. Acá se ha dado la insólita situación de que ellos tomaron un país desendeudado y en 32 meses lo han puesto al borde del default. Estamos al borde del default. Mira, Leopoldo, esto lo dijo un señor hace unos años. Escuchemos, a ver. Solo en 2 años lo han desorganizado todo, han desquiciado las finanzas estatales, derrochado las reservas financieras y comprometido gravemente el crédito del país en el exterior. Después de derrumbar el valor de la moneda, arruinar la economía privada y paralizar los planes produciendo perjuicios incalculables, para terminar tiranizando al pueblo y entronizar la injusticia social y el sometimiento a los poderes morales de la antipatria. ¿Cómo pagarán estos hombres semejante crimen? ¿Algo para agregar, Leopoldo? No, es una descripción que seguramente la hizo Perón en otro momento histórico, pero que se ajusta perfectamente a lo que está pasando hoy. ¿Año cuál, David, dijiste? 1957. 1957. Bueno, por eso. Entonces, digo, hay que tener muy en claro que efectivamente estamos al borde de una situación, digamos, de colapso. El gobierno de Macri nos lleva a un colapso. Ahora, los grupos dominantes no van a abandonar el control del poder. Entonces están pensando alternativas. Algunas de esas alternativas están planteadas. Con un Macri que no llega a la elección, a eso juega Pichetto y algún grupo del PJ, que creen que en una asamblea legislativa pueden sustituirlo, porque nunca van a tener representación popular para competir en una elección. Y nosotros jugamos a otra cosa. Nosotros lo que jugamos es a derrotarlo en una elección. Porque no se trata solo de derrotar a Macri. Se trata de derrotar conceptualmente el modelo neoliberal que tiene que agotar su experiencia para que haya un cambio cultural. Porque el problema acá no es solamente ganarle a Macri. A esta altura resultaría fácil. El problema es cómo vamos a reconstruir el país. La base de sustentación que hay que construir no es para ganar una elección, como dicen algunos. Es para crear la masa crítica que nos permita la reconstrucción, porque siempre los gobiernos populares tenemos que venir a reconstruir lo que destruyeron los conservadores. Acá el doctor David Yut quiere hacerte una consulta. ¿Cómo no? Sí, lo escucho, diputado, y me va quedando claro que entonces esta operación, esta novela con estas fotocopias, en realidad no sería para salvar a Macri, sino más bien para el escenario que va a venir después que Macri ya no esté. Sí, seguramente, es así, efectivamente. Además, fíjese usted que todo esto también, de alguna manera, tira nafta sobre el incendio, es decir, es obvio que toda esta conmoción paraliza aún más la economía, aunque no es la causa de todo esto. La causa de todo esto es las políticas económicas del macrismo. Endeudamiento desaforado, empacharnos de endeudamiento, desregulación de los mercados financieros, eliminación de retenciones. Esto es lo que ha causado el desastre en Argentina. Ahora, después todo, cuando ya el cuerpo no tiene reacciones inmunes, cualquier cosa te entra. Entonces, bueno, este lío de la fotocopia también genera problemas porque muchos bancos internacionales dicen no, nosotros no vamos a financiar estas empresas porque los accionistas pueden accionar contra nosotros. Todo se va sumando al caos generalizado que ha provocado el gobierno de Macri. Bueno, diputado Leopoldo Moró, muchas gracias por este tiempo de este domingo.
Y bueno, fuerza y como siempre decimos acá, la alegría está en la lucha. Un gran abrazo y muchas gracias por atendernos aquí en La Voz y la Opinión en La Rebelde. Gracias a todos ustedes, un abrazo para todos. Muchas gracias. AM740. Y Radio Rebelde. Alta Radio.